Bienvenidos nuevamente a este tercer programa de la serie de 5 que el ISUE está trayendo para todos ustedes a través de Mirador Universitario, cuyo título es A 150 años de la Escuela Nacional Preparatoria, pensar el bachillerato, balance y perspectivas. Voy a hacer una pequeña recapitulación de los dos capítulos anteriores. En el primero estuvimos viendo cuál era la historia de cómo surgió el bachillerato en nuestro país a partir de la apertura de la Escuela Nacional Preparatoria hace 150 años, es un hecho histórico. Y en nuestro segundo programa, nuestros colaboradores, nuestros colegas estuvieron platicando y debatiendo acerca de cuáles eran los objetivos y las perspectivas del bachillerato en nuestro país, el por qué y para qué de este. En este programa quiero poner sobre la mesa un tema que es fundamental para todos los alumnos que, como nosotros, hemos transitado por esta enseñanza media superior, por el bachillerato, por la prepa, y que tiene que ver con la inclusión y la exclusión en el bachillerato. Entonces, para esto vamos a estar definiendo qué entendemos por inclusión y exclusión en este nivel educativo y vamos a ver cuáles son las políticas y cuáles son los procedimientos institucionales que se hacen para poder atender a estos dos procesos o problemas. Quiero presentar a nuestros invitados de hoy, que es un lujo que lo tengamos aquí con nosotros para este tema. Y en primer lugar, la doctora Gabriela de la Cruz Flores, del ISUE, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Perfecto. Y el maestro Miguel Ángel Álvarez Torres, quien es secretario académico de la Escuela Nacional Preparatoria, además de ser docente de la Prepa 2, la Prepa de Churubusco, de Erasmo Castellanos V. Bienvenido. Es un gusto y un placer poder contribuir con algunos comentarios a un tema tan trascendental en la educación en México. Perfecto, es un gusto que estén con nosotros. Y a ustedes, nuestros televidentes, les recordamos que pueden establecer comunicación con nosotros a través de las redes sociales que van a estar apareciendo en pantalla y sobre todo por el correo electrónico del ISUE, también va a aparecer ahí. Antes de comenzar esta plática, los invito a que veamos esta primer cápsula que nos va a sentar las bases de lo que vamos a estar platicando. Es una plática introductoria sobre la inclusión y la exclusión en el bachillerato. Vamos a ver la cápsula y regresamos ahorita al foro para seguir platicando con nuestros invitados. Volvemos. A pesar de que la educación media superior es obligatoria desde el ciclo escolar 2013-2014, prácticamente 1 de cada 4 jóvenes en edad de cursarla no está matriculado. En México, de los más de 86 millones de personas mayores de 15 años en el país, solo el 21.7% cuenta con estudios de bachillerato, según datos del INEGI para 2015. El INEGI registra que en el ciclo escolar 2015-2016 había poco menos de 5 millones de alumnos inscritos en todo el país, lo que representa el 0.005% del total de la población mayor a 15 años. La exclusión también está relacionada con la ubicación de los planteles, que se concentran en las zonas urbanas y con el nivel de marginación. A los factores geográficos se suman otros relacionados con la etnia, la lengua o las capacidades diferentes de los alumnos y las alumnas que aspiran a cursar educación media superior. Esto se refleja en que, por ejemplo, en 2014, apenas un 10.9% de la población con discapacidad tenía estudios de bachillerato, según la encuesta nacional de la dinámica demográfica. Bueno, de regreso aquí en el foro y como vimos en la cápsula, la inclusión y la exclusión siempre están en la cabeza, siempre están en el pensamiento de todo aquel alumno que va a transitar por la enseñanza media superior. Y lo que quiero plantearle a ambos, esta pregunta que es para ambos, para que interactuemos ya en esta plática, es ¿cómo se presenta este fenómeno de la inclusión y la exclusión en nuestro país? ¿Qué es lo que pasa? ¿A quién se incluye y a quién se excluye en este proceso de nuestro bachillerato? ¿Y por qué existe esa inclusión o exclusión? Gabriela, por favor. Sí, bueno, yo quisiera comenzar primero señalando que la educación media superior, en el caso de América Latina, desde hace unos 20 años, unas 2 décadas, se convierte en obligatoria, digamos, ¿no? Bajo la premisa de que es un derecho la educación, se establecen una serie de políticas encaminadas a ofrecer ese derecho a la población, en este caso de jóvenes, ¿no? Entre 15 y 17 años.
en lo cual pues la convierte en un nivel obligatorio, en un nivel importante para la formación de los jóvenes, no solamente por las implicaciones académicas, sino por la trascendencia que tiene en la vida democrática y de participación, ¿no?, de los jóvenes a futuro, ¿no? En nuestro país, el hecho de que la educación media superior se convierta en obligatoria, pues es relativamente reciente, ¿no? En el 2012 se convierte, adquiere ese estatus y lo que implica en términos de inclusión y exclusión, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Al tener este carácter de obligatoria, estaríamos ante un escenario donde todos deben de estar, todos deben de permanecer, todos tienen que tener un espacio, todos tienen que estar incluidos en la educación media superior. Sin embargo, cuando vemos cómo se comporta la educación media superior en nuestro país, pues vemos que existen todavía brechas importantes en cuanto a esa inclusión plena, al menos en el ingreso, ¿no?, a los estudios de media superior. Correcto. Miguel Ángel, ¿qué nos puedes decir? Verdaderamente con este primer comentario que hace la doctora, es relevante antes de incursionar en opiniones precisas o particulares en un tema de inclusión-exclusión educativa, caracterizar el sistema educativo nacional. Este sistema educativo nacional pasa por desafíos muy grandes, dado que, por un lado, esa pertenencia, ese ingresar a jóvenes, que hablamos de millones, más de 10 millones, y que sin embargo en la actualidad su cobertura solo llega a 5.5 millones, es un dato muy relevante. Además, que a nivel nacional, dado que las opiniones en este primer momento son en el sistema educativo nacional, contamos de que tenemos más del 50% de jóvenes en situación de pobreza, un 11% en pobreza extrema. Hablamos de un 34% con, digamos, dificultades todavía de ingreso, cuando menos por los datos que nos reportan organismos nacionales como es la SEP y el propio INEGI, sumado a que dentro de este sistema educativo tenemos 33 sistemas de bachillerato o educación media, lo cual nos mete en otros desafíos mayores. Por ende, la cobertura en este momento, no obstante a que hay un mandato legal, que es a partir del 2012 que debe de ser obligatoria, estamos muy lejos de poder acercarnos siquiera a un 50% firme de este ingreso a la educación media superior. Además, hablar de un sistema ya propiamente de inclusión-exclusión en este ámbito implica en un momento dado quitar todos esos obstáculos dentro de los ámbitos educativos para que puedan acceder los jóvenes, poderlos inducir, mantener dentro de ellos y poder egresarlos a un nivel superior. Correcto, correcto. Quisiera agregar algo importante, ¿no? ¿Quiénes incluyen y quiénes quedan fuera? ¿No? Queda tanto el eje de esta pregunta inicial. Vemos que la cuestión socioeconómica, del estatus socioeconómico, sigue siendo una variable importante que tiene pues una trascendencia en cuanto a quienes tienen los menores poder adquisitivo, tienden a acceder, ¿no?, con menor probabilidad al sistema educativo. Entonces tenemos ahí una variable importante, la cuestión económica. También tenemos grupos vulnerables, ¿no?, que quedan excluidos, como por ejemplo las personas con discapacidad, ¿no? Revisando incluso datos de INEGI de manera particular, pues nos habla que apenas un 10% de los jóvenes con discapacidad en la edad esperada de 15 a 17 años que estén dentro de la educación media superior, apenas un 10%. ¿Sí? Y no se diga, bueno, de comunidades indígenas, personas en situación, jóvenes en situación de calle. Entonces sí tenemos sectores vulnerables que quedan excluidos de este nivel educativo que convendría pues poner atención. Correcto. Al respecto sí me gustaría también precisar un aspecto. Efectivamente, los que tienen menos posibilidad de ser incluidos son aquellos que se ven en desventaja, tanto socioeconómica y en este caso las personas que cursan por una discapacidad. Sin embargo, sí me gustaría puntualizar los desafíos.
no solo es la cobertura, sino es la propia organización educativa al interior de las escuelas, es todos aquellos factores tanto externos de apoyo, presupuesto, infraestructura y demás, que serían favorecedores verdaderamente, quitando lo que la UNESCO menciona, aquellos obstáculos que no posibilitan tener verdaderamente sistemas educativos inclusivos. Correcto. Bueno, pues con todo esto queda claro que la oferta tiene que ser mucho más pensada para solventar todo este tipo de dificultades que atravesamos en el país, porque los números no nos alcanzan todavía, ¿no? La oferta no alcanza todo el número de personas que tienen que transitar hacia la enseñanza media superior. Y todo bien para los que quedan dentro, ¿no? Todos los que ya tienen un lugar, pues está perfecto. Pero ¿qué pasa con todos que quedan fuera? ¿Qué implicaciones tienen estas, o sea, el quedar fuera de la enseñanza media superior, en el aspecto individual y en el aspecto social? ¿Qué me pueden decir, Gabriela? Sí, pues bueno, a nivel individual, ¿qué sucede? Bueno, generalmente los jóvenes que no ingresan a la educación media superior se incorporan al campo laboral, pero pues un campo laboral magro, muy magro, con salarios bajísimos, sin prestaciones, horarios muy amplios, incluso el tipo de actividades que llegan a realizar pues son totalmente rutinarias, mecánicas, que no implican realmente procesos cognitivos de mayor complejidad, ¿no? Eso si lo vemos desde tal vez una perspectiva optimista hasta cierto punto, porque hay casos, lamentablemente en nuestro México, donde la gran mayoría de estos jóvenes que no ingresan, pues más bien se perfilan a otro tipo de actividades de índole delictiva. Correcto. Sí, entonces, bueno, eso es algo importante que habría que recuperar, ¿no? Todo ese bono poblacional, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde se va? ¿No? El campo laboral es, insisto, muy pobre y por otro lado, pues tendríamos aquellos que se incorporan a otro tipo de actividades. Consecuencias que se tienen, ¿no? Parte de estas consecuencias a nivel social, el tener niveles educativos bajos implica en términos de gastos sociales, destinar recursos para mitigar la pobreza, la marginación, atender problemáticas sociales como por ejemplo vivienda, o sea, dar apoyos específicos para que aquellos que no alcancen ese nivel educativo, nivel educativo mínimo, tengan apoyos y puedan sobrevivir, ¿no? Digamos, para atender estas necesidades primarias, ¿no? Entonces implican gastos importantes a nivel social, de políticas. ¿Qué pasa con estos jóvenes que no logran ingresar? El primer efecto es engrosar el subempleo, el empleo bajo, como bien lo señala la doctora. ¿Qué viven ellos en su aspecto individual? Pues la frustración. Esta frustración que va acompañada de un desinterés, una desmotivación, una baja autoestima que impacta su relación en todos sus ámbitos familiar, social y demás, al grado de incluso incursionar en conductas o esferas con conductas en las cuales se ve inmerso en cuestiones al margen de la ley, en las adicciones o algunas otras problemáticas. A nivel social, por supuesto, aparte de que engrosa esta parte del subempleo, también hay un impacto de fragmentación social en el cual vive un resentimiento, una falta de confianza hacia las instituciones, hacia el gobierno y hacia toda figura de autoridad. Vive en una desesperanza esta población. Correcto. Pues interesantísimo ese punto, porque al fin y al cabo, ojalá y todos salieran a trabajar, pero no es así, o sea, y hay que estar pensando en que la pobreza es uno de los puntos que hay que atacar en este proceso. Y para complementar lo que ustedes han compartido con nuestro público, los invito a ver esta siguiente cápsula, nuestra segunda cápsula de este programa, que es ¿quiénes son los que quedan fuera y por qué? ¿Y qué implicaciones tiene esta exclusión de la enseñanza media superior? Vamos a la cápsula y regresamos aquí con nuestros invitados. Existen diversos factores que influyen para que un alumno o una alumna de secundaria no continúen con sus estudios de educación media superior, no egresen, no tengan el rendimiento esperado o bien una inserción exitosa en el mercado laboral o en la educación superior. Entre ellos figura la condición socioeconómica. Según la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior,
Los jóvenes de los quintiles más bajos de pobreza son más vulnerables al alcanzar menores niveles de estudio y mayores tasas de abandono escolar. Los jóvenes de localidades rurales, comparados con los de localidades urbanas, también asisten en menor proporción a la escuela. Otro factor influyente en el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes es el nivel de escolaridad de los padres. Según esta misma encuesta, los jóvenes cuyos padres tienen niveles educativos bajos tienden a menores niveles educativos y mayor abandono. La CEPAL ha señalado que para superar la pobreza y lograr un mínimo de bienestar en la población, se requieren por lo menos 12 años de estudio. Es por ello imprescindible lograr que al egresar de la secundaria, las jóvenes y los jóvenes encuentren alternativas para ingresar a la educación media superior, permanecer, lograr un buen rendimiento y tener la preparación para entrar al mercado laboral o a la educación superior según sean sus deseos. Regresamos ya de ver esta cápsula y me gustaría preguntarte, Gabriela, una vez que una persona ya ingresó a un plantel, ya tiene su prepa, ya tiene su plantel para hacer el bachillerato, durante sus años de estudio, ¿qué tipos o qué categorías de inclusión y exclusión va a experimentar? No sé si nos puedes platicar eso. Sí, primero podríamos encontrar una categoría de análisis propiamente en la oferta educativa, ¿sí? En el tipo de asignaturas, ¿no?, que se le ofrece a los jóvenes, en el tipo de contenidos, de experiencias de aprendizaje, propiamente de formación. Esa es una primera categoría de análisis. Y ahí podemos ubicar que el hecho, ¿no?, de que estas actividades sean cercanas a los jóvenes, que tengan sentido, ¿no?, donde se reconozcan los conocimientos de los jóvenes, sus propias culturas, en ese sentido, esa formación va a ser significativa y va a incluir al joven. O sea, ese plan de estudios va a tener sentido siempre y cuando sea coherente, digamos, o mueva el aprendizaje de los jóvenes hacia sus propios intereses, motivaciones y perspectivas de futuro. Pero también, hablando de un plan de estudio como una categoría de análisis, un propio plan de estudio puede ser excluyente. ¿En qué sentido? Cuando lo que promueve como aprendizaje son más bien experiencias fragmentadas, experiencias que no promueven aprendizajes significativos, conocimientos muy atomizados, ¿no?, que no logran articular distintos saberes, ¿no? Entonces, en términos del análisis que podemos hacer de un plan de estudios como categoría, pues tendríamos un plan de estudios excluyente, que podríamos caracterizarlo de esta manera. También, si nos vamos a la propia organización y estructura de las instituciones educativas como una categoría de análisis, una cultura, una institución altamente jerárquica, con pocos canales de participación hacia los jóvenes, donde los jóvenes sean vistos más bien como una matrícula en vez como personas, sin lugar a dudas será una cultura institucional que excluye, ¿no?, porque no toma en cuenta el sentido, ¿no?, de los propios jóvenes, ¿no? Entonces, a la persona, ¿no? No se les reconoce como personas con afectos, con motivaciones, con preocupaciones, con intereses, con expectativas, futuro, etcétera, ¿no? Versus una cultura institucional que promueva, bueno, que en primer lugar sea una estructura vertical, ¿no?, donde se genere la participación para los jóvenes, pero una participación significativa, no decorativa, como algunos autores la refieren, ¿no? O sea, que tengan una posición activa dentro de la institución, donde se reconozcan también las diferentes culturas de los jóvenes, ¿no?, y se incorporen al propio quehacer educativo. Sin lugar a dudas serán culturas escolares que incluyan, ¿sí? Entonces ahí tenemos otra categoría de análisis, la propia cultura institucional.
Otra categoría de análisis sería propiamente lo que sucede en el aula. Sí, o sea, la propia práctica docente como una categoría que arroja muchísima información en cuanto a cómo se incluye o se excluye a los jóvenes. Una práctica docente sustentada en el diálogo, en la generación de experiencias de aprendizaje, donde se reconozca y se promueva la participación de los jóvenes, donde incluso la propia evaluación, ¿no?, sea una forma en que se generan habilidades para el aprendizaje a lo largo de la vida. Sin duda será una práctica docente que incluya. Y versus, ¿no?, una práctica docente centrada en el docente, ¿no?, como tal, totalmente vertical, ¿no?, sustentada en el poder del profesor hacia el estudiantado, donde se genere poca colaboración incluso entre los estudiantes, muy centrada en los saberes, ¿no?, pero más acartonados, más académicos, sin espacios para la creatividad de los propios jóvenes, pues va a ser sin duda una práctica docente que excluye. ¿Sí? Entonces, por lo menos podemos encontrar esas tres grandes categorías, ¿no?, la cultura institucional, la práctica docente, los propios planes de estudio, y también habría una cuarta, pero no quisiera extenderme más, que tendría que ver la propia interacción entre los jóvenes. Correcto. Esa la vamos a retomar porque vamos Más a ver cómo adelante. interactúan los jóvenes en este proceso. Okay. Y paso con Miguel Ángel. Me gustaría preguntarte a ti para que también le expliques a nuestro auditorio qué políticas institucionales, ya que existen estos problemas, qué políticas institucionales lo atienden. O sea, ¿qué es lo que se está haciendo? Bien, los comentarios que me antecedieron por parte de la doctora, muy importantes. Yo mencionaría tres aspectos fundamentales: la preocupación, la ocupación y el proceso que viven las instituciones ante un tema tan complejo y diverso y en un sistema educativo con tantos desafíos. Hay una preocupación por verdaderamente ir desalojando esos obstáculos que permitan el acceso, la permanencia y el egreso. Hay una ocupación en alguna medida que se ha avanzado, aunque se ha indicado fundamentalmente a dos aspectos: a atender personas con discapacidades, y se ha abundado al respecto, sean centros educativos, laborales y demás. Por otro lado, un conjunto, un paquete de hasta 14 tipos de becas para que dentro de los centros educativos se, digamos, fortalezca y seguir con esta parte. Pero algo enfático es el proceso. ¿Qué pasa con el proceso? Para llegar a una inclusión le antecede la propia segregación y la integración, como muchos autores lo mencionan. En esa segregación estamos incursionando en este momento a una integración apenas muy inicial, en la cual es esa incorporación a los centros educativos, tomando en cuenta esa diversidad de necesidades, capacidades y particularidades que tiene esta población a lo largo de todo un país, ¿no? Sin embargo, para poder hablar propiamente ya de una inclusión, nos falta un tramo muy grande en todos los sentidos. Al interior de las escuelas, su propia organización, funcionamiento, sus planes rectores que las conducen, todos aquellos apoyos e infraestructura que tienen. Al exterior, contar verdaderamente con los apoyos institucionales federales, estatales y propiamente de las escuelas. Sí, correcto. Sí, no solamente es una labor que sea de la escuela, también tiene que ser una labor social, todos una serie de procedimientos para poder atender estos problemas, ¿no? Les agradezco mucho esta información que es interesantísima. Y antes de ir a una pausa, porque vamos a tener una pausa, le recordamos a todo nuestro público que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales y le repito el correo electrónico del ISUE, donde van a poder interactuar con nosotros. Sus opiniones son importantísimas para nosotros y además tenemos libros para ustedes. Y estos libros, ¿cómo se los van a poder llevar? ¿Cómo se los van a poder ganar? Si es que es eso. Hay una pregunta para el día de hoy que queremos que contesten, que es ¿qué formas de exclusión han vivido, si es que las han vivido, y cómo creen que se puedan erradicar estas conductas? ¿Sí? Los primeros que contesten estas preguntas se van a llevar nuestros libros que tenemos para ustedes. Vamos a una pausa, seguimos con esta interesantísima conversación. No se vayan, seguimos aquí en Mirador Universitario. Gracias.
Estamos de vuelta aquí en Mirador Universitario y antes de la pausa estábamos hablando de cuál era el papel que tienen las instituciones educativas en esta inclusión y exclusión en el bachillerato. Ahora vamos a hablar de los procesos formativos y quiero retomar lo que Gabriel estaba diciendo en su intervención anterior sobre qué pasa con estos programas de estudio, las estrategias de enseñanza, cómo esto influye en ver esta inclusión o exclusión dentro del bachillerato, ya en los procesos formativos. No sé si... Sí. Bueno, esto me lleva primero a afianzar, digamos, la idea de que no basta con el ingreso, o sea, no basta con la inclusión en el ingreso, sino durante los estudios, es decir, en la permanencia, qué tipo de acciones realizan las escuelas y de manera particular qué procesos se gestan en el aula para que los jóvenes permanezcan y aprendan, que ese sería el verdadero sentido de la inclusión para aprender. ¿Sí? Eso es algo muy importante. En términos de procesos formativos, o sea, lo que sucede en las aulas y que recae en gran medida en la figura del docente, un docente o una práctica docente que incluya será aquella que diversifique sus propias estrategias. Ese sería un componente importante. Un segundo componente sería el reconocimiento de todos y de todas. ¿Sí? En cuanto a capacidades, habilidades, valores, destrezas, decía hace un momento, expectativas incluso. Sería otro componente importante de una práctica docente que incluya. Un tercer componente sería el favorecer el trabajo colaborativo, ¿no? Hay diversos estudios que han demostrado que el trabajo colaborativo, además de promover el aprendizaje, favorece la empatía y la reciprocidad con el otro. ¿Sí? Entonces, desde el aula se puede generar ese tipo de acciones. Y hace un momento hablaba incluso también del papel de la evaluación. ¿Sí? La evaluación como un componente vital para generar procesos metacognitivos y que en ese sentido también contribuyan a ese aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Que sería algo a lo que deberíamos de apuntalar, ¿sí? No solamente formar para el aquí y ahora, sino formar para el futuro. Correcto. Eso creo que Muy bien, sería muchísimas conveniente. Gracias. Ahora, estamos hablando ya de las instituciones, pero ¿qué pasa con los jóvenes? Miguel Ángel, quisiera preguntarte, ¿cómo es la participación de los jóvenes en estos procesos? ¿Qué opinan los jóvenes? ¿Cómo están? Recurro a lo ya planteado. Tenemos un sistema educativo, el cual está organizado de una manera muy particular, cuyo predominio es la Secretaría de Educación Pública. En su estructura, en sus políticas, al interior de los planteles, naturalmente esta participación es prácticamente difícil que se dé. Sin embargo, se ha ido avanzando en la medida de que los jóvenes cada vez en estos procesos formativos, en la interacción propia, contenidos profesor y lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje han ido cambiando. Estamos lejos todavía de poder presumir en este momento que tenemos problemas inclusivos en esa parte formativa por parte de los jóvenes, sumado además a otras variables como es el propio desinterés de estos jóvenes por incorporarse de manera comprometida y siendo proactivos, y que esa participación no se desvíe o se entienda de manera en el tenor de intereses particulares ajenos al propio ámbito educativo. Bueno, interesante también. Ahora quiero invitarlos a ver esta siguiente cápsula, que es un sondeo a los estudiantes al respecto de cuáles son, qué opinan de la inclusión y la exclusión dentro de sus instituciones, dentro de sus escuelas. Vamos a la cápsula y regresamos aquí al foro. Gracias. Sí hay muchos canales, pero los alumnos no tienen como esa cultura de explotar esos canales. Las autoridades de mi escuela, personalmente, son muy amables y muy abiertas, muy atentas. Siempre hay una comunicación entre ambos, alumnos y maestros. Sí, porque siempre nos están sondeando, siempre nos están preguntando cómo estamos, qué pasa. No hay como una barrera que nos impida acercarnos a ellos y siempre están ellos dispuestos a escucharnos y ayudarnos. Entonces yo creo que sí. Sí, se incluye a todos, pero a la vez
una vez que estamos todos juntos, nos separamos. Seguimos siendo un grupo, pero dentro de los grupos hay subgrupos. Sí, por lo generalmente siempre los maestros nos ayudan a poder tener una mejor comunicación con ellos para poder resolver nuestras dudas y poder seguir adelante con nuestros estudios. No hay nada de exclusión. No se discrimina, no se es intolerante con ninguna de las personas que están en el salón de clases. Yo creo que en ciertos profesores a veces sí llegan a como excluir al tantito porque tienen sus preferidos o sus favoritos, entonces en cierta manera creo que sí llega a ser un poco excluyente, pero no siempre, o sea, son la minoría. Siempre hay excepciones en todo y algunas veces sí llegan a excluir a algunos compañeros. Todos conviven con todos, a pesar de que tengan obviamente personas con las que prefieren estar. Nos apoyamos unos a otros. Cuando forman equipos, no hay quien diga, ay, no, o al otro no. Siempre, digamos que de una forma todos nos incluimos para conocernos mejor. En sí no es exclusión, pero lo que sí he detectado dentro de mi grupo es la presencia de algunas veces apodos o algún tipo de agresión mínima, pero sí he localizado algunas veces ese tipo de agresiones. Yo sí he notado un poco de discriminación, un poco de clasismo y cierta parte elitismo de ciertos como estratos, pero en general no, la comunidad es muy unida y no hay tanta discriminación en ciertos aspectos como preferencias sexuales y esas cosas. Yo sí he llegado a notar un poco de clasismo en esta escuela y muchas personas se van más por sus intereses. Yo creo que hay mucha competencia entre nosotros. A veces sí y a veces no hay una inclusión porque se da mucho la competitividad. Unos ven para sí mismos y otros ven para los demás. Creo que es algo cotidiano, ya las preferencias sexuales diferentes, la religión diferente y pues es algo que no nos causa problema entre nosotros. De regreso aquí en el foro y es interesante lo que opinan nuestros estudiantes y ahora quiero pasar a hacer este planteamiento que es importante. Todos los que hemos pasado por el bachillerato sabemos que es una parte definitoria de nuestra vida. Ahí encontramos a nuestros amigos, vemos cuál es, en el mejor de los casos, y eso es lo esperado, que encontramos nuestra vocación. Tenemos también relaciones a largo plazo, encontramos a nuestra pareja, etc. Quiero saber, y eso es para ambos, Gabriela en primer lugar, ¿en qué medida estas relaciones están basadas en procesos de inclusión o exclusión? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, primero quisiera comentar que efectivamente la educación media superior, el bachillerato en general podríamos decir, es un momento clave para la configuración de la identidad, ¿no? La identidad de los jóvenes, perspectiva por supuesto ya su vida adulta. Entonces la escuela es más allá o va más allá de los procesos formativos, ¿sí? Se generan procesos de socialización importantes y bien lo comentabas de configuración también del futuro, ¿no? De lo que va a ser su propio desarrollo en términos vocacionales y demás. Ahora, si vemos la relación entre los pares, ¿no? Desde la inclusión, efectivamente el pertenecer a un grupo para los jóvenes es muy importante, ¿no? Ese sentido de pertenencia y sentirse incluido, ¿no? Entonces es altamente importante la fuerza que se puede dar entre los jóvenes, la colaboración, la amistad entre ellos, pero también ese sentido de pertenencia, el agruparse con los jóvenes, con ciertos jóvenes, habría que diferenciar porque hay relaciones o interacción entre los jóvenes que favorecen la continuidad con los estudios, la agencia con el aprendizaje, pero también tenemos interacción entre los jóvenes que pueden haber muchísima cohesión, pero cohesión o buen sentido de pertenencia, pero para otro tipo de actividades, ¿no? O sea, para que no entro a clases, para que nos vamos a las canchas, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, habrá que clarificar, ¿no? O sea, puedo estar muy unido, ¿no? Muy incluido, pero no necesariamente hacia el aprendizaje o hacia la escuela. Ahora, brevemente también hablando de exclusión,
parte de lo que he venido trabajando en estos años para analizar cómo se dan los procesos de inclusión y exclusión entre los estudiantes, yo he podido identificar que en el caso de la exclusión entre los jóvenes no hay patrones muy claros. O sea, sí hay exclusión, pero no hay patrones como muy definidos. O sea, se puede excluir por condición social, se puede excluir por capacidad, digamos, o sea, los de alto desempeño a veces se les llega a tachar de cerebritos, etcétera, entonces se les hace a un lado, o lo contrario, ¿no? A los jóvenes que no les va muy bien en términos de rendimiento, también se les hace a un lado, e incluso a los jóvenes que llegan a retornar, ¿sí? Que después de un tiempo dejan sus estudios y regresan, también se les tiende a excluir, ¿no? Sin embargo, en estos, aunque no hay patrones muy claros, muy definidos, sí he podido identificar algunas constantes, ¿no? Que llaman la atención y que merecen mayor profundidad. Hay exclusión, tiende todavía a darse exclusión por cuestión de piel, ¿no? Por racismo, netamente, ¿no? Sí hay, incluso se generan muchos motes, apodos, etcétera. Entonces sí hay un proceso de exclusión por racismo, y también he podido identificar que si bien entre los jóvenes ya es muy aceptada la homosexualidad, no sucede lo mismo cuando la homosexualidad se da entre mujeres, ¿no? Se tienden a excluir. Qué interesante. Miguel Ángel. Bien, al respecto de este tema, de este punto interesante sobre el tema de inclusión y exclusión, en la dinámica ya propiamente dentro de las escuelas se observa una reproducción de modelos sociales en las cuales partiendo desde la misma forma de cómo se van afiliando, la afiliación se va dando entre ellos, notamos pues esos subgrupos dentro de grupos o pequeños grupos dentro de esos subgrupos, ¿no? Lo cual habla de esta fragmentación o esta parte que todavía traemos de la propia sociedad y la llevamos al aula. Sin embargo, en términos dinámicos en la convivencia del día al día en las aulas, se observa que en general hay una tendencia hacia la inclusión. Por supuesto se viven capítulos, como ya bien señala la doctora, de algunos capítulos de esa exclusión por algún motivo, llámese racial o de preferencias o de otro tipo. Bueno, antes de concluir ya con la plática, los jóvenes para poder tener este derecho, para poder realizar el derecho a tener su educación media superior, tienen que primero, obviamente, ingresar, tienen que permanecer y egresar, pero sobre todo aprender, ¿no? Y, sí es importantísimo, ¿qué pasa cuando salen del bachillerato estos jóvenes? ¿Sí? O sea, se incorporan al mercado laboral, siguen estudiando, ¿en qué condiciones lo están haciendo? Me gustaría que ahondáramos un poco en este tema, Gabriela, no sé qué me puedes decir de esto. Bueno, es que ya lo hemos comentado, creo que en esta charla, que finalmente la educación, la escuela y su poder finalmente está cruzada con otro tipo de variables, en este caso variables sociales, económicas, políticas. Es decir, el hecho de egresar de bachillerato, ¿no? Y tener cierta formación, los 12 años mínimos que se esperaría que tuviera cualquier joven, no necesariamente le da la posibilidad de incorporarse al campo laboral, pero básicamente también en ese sentido habrá que ver, porque no hay espacios, o sea, el campo laboral es muy pobre, ¿sí? O sea, estamos en un momento histórico donde no hay trabajo, ¿sí? Entonces, se puede tener la formación, pero no necesariamente eso se corresponde con el campo laboral, ¿sí? Ahora, quienes deciden finalmente, por cuestiones económicas, cerrar el bachillerato e incorporarse al campo laboral, esas opciones, de alguna manera también lo habíamos tomado, son opciones de muy baja calidad, digamos, ¿sí? Ahora habrá que considerar también que lo que también se ha visto es que entre mayor escolaridad hay mayor ingreso. ¿Sí? No necesariamente hay siempre esa relación, ¿no? Esa correspondencia, pero bueno, hay cierta tendencia. ¿Sí? Entonces, terminando el bachillerato se pueden incorporar, pero insisto, con ciertas limitantes, tanto económicas como de movilidad social que le pueda dar ese campo laboral,
entre otras consideraciones. Ahora, los jóvenes que finalmente, ¿no?, ingresan a la educación superior, ¿no?, ¿en qué condiciones lo hacen? Hay un porcentaje importante que ingresa a educación superior y a la par trabaja. ¿Sí? O sea, esa es otra salida que han tenido, ¿no? O sea, sigo estudiando y distribuyo de alguna manera mis tiempos para tener un ingreso y que ese ingreso me ayude también con mis estudios. ¿Sí? Entonces, eso es otra línea que los jóvenes pues están tomando, ¿no? Y es un porcentaje importante. Ahora, eso también en términos formativos, creo que la universidad tiene ahí una responsabilidad importante, ¿no? Como con equidad, ¿no?, dar apoyo a estos jóvenes que tienen una doble tarea, ¿no?, estudiar y trabajar, ¿no? Y bueno, otro porcentaje pues será aquellos que se dedican 100% a sus estudios. Muy bien. Miguel Ángel. Bien, coincidiría plenamente con la doctora, solo agregaría lo siguiente. Efectivamente, al egresar, el alumno tiene cuando menos 4 posibilidades. La primera de ellas es si cuenta con el soporte socioeconómico y ha concluido de acuerdo a lo que marca la institución, continuar estudios superiores, el ideal, el objetivo que debemos de tener. El segundo, efectivamente, que detienen después de haber terminado el bachillerato y por necesidades propias, socioeconómicas y familiares, se tienen que incursionar al ámbito laboral, asumiendo categorías, como bien lo menciona la doctora, de un rango que no favorece una perspectiva y una proyección futura en su vida. Otro marco serían aquellos que, aunque hayan cumplido con los estudios, se ven en circunstancias tan extremas que tengan que abandonarlos. Y por último, los que verdaderamente ni se mantienen en el bachillerato y se van hasta categorías que coloquialmente los ninis, o bien engrosar lo que decíamos al principio, ese subempleo, o a dedicarse a otras actividades que no son necesariamente productivas en la sociedad. Muchísimas gracias. Para concluir, porque ya estamos terminando nuestra plática, ya estamos terminando nuestro programa, quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes. Gabriela, me gustaría que nos dijeras cuáles son los resultados esperados y los obtenidos de las prácticas seguidas por las instituciones para evitar la exclusión en las instituciones. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, básicamente si hacemos un análisis de políticas y programas media superior que tratan de atenuar esta problemática, se han enfocado a programas de prevención, ¿sí? O sea, programas, por ejemplo, el Yo No Abandono o el Constrúyete, que tienen justo esa intención, ¿no?, de dar una serie de herramientas, de estrategias, de apoyos específicos para que los jóvenes se incluyan, digamos, ¿no?, permanezcan en las instituciones y concluyan en ese sentido con éxito. En eso se ha centrado más el área de las políticas y de las acciones. ¿Qué resultados se han tenido? Sí hay resultados importantes. O sea, si vemos las estadísticas en términos de manera particular sobre abandono escolar, que sería una forma en que se expresa finalmente la exclusión, vemos que efectivamente sí ha disminuido. ¿Sí? O sea, en porcentaje sí ha disminuido, aunque sigue siendo una problemática latente. Entonces, ¿ha tenido un efecto? Sí, han tenido efecto estas políticas y programas, aunque hay una serie, volvemos a estas cuestiones, de variables, ¿sí?, totalmente exógenas al ámbito escolar que siguen teniendo un peso importante para que finalmente se excluyan los jóvenes, ¿no?, de la educación. Muchísimas gracias, Gabriela. Miguel Ángel, para concluir, ¿cuáles son los aspectos positivos que podemos resaltar de la UNAM en estos procesos que está haciendo en cuanto a la inclusión? Bien, veníamos hablando del sistema educativo nacional. El caso de la UNAM es un caso aparte, al igual que el del Politécnico. Me voy a referir al de la UNAM. La UNAM tiene un sistema de bachillerato con una gran experiencia y vanguardia.
Hablamos de un bachillerato que cuando menos siglo y medio en su sistema más desarrollado, que es la Escuela Nacional Preparatoria, y cercano a medio siglo un sistema llamado Colegio de Ciencias y Humanidades, que ambos conforman este bachillerato. Dado no solo es una cuestión de tiempo en la historia, sino este bachillerato se ha transformado en beneficio de la juventud. Tan es así que en este siglo y medio, cuando menos de experiencia, ha sido un sistema que ha ido cambiando, se ha ido transformando, ha ido evolucionando. Hay un conjunto de preocupaciones que se traducen siempre en programas, acciones, en las cuales la propia universidad, por eso ese bachillerato es podría decir, y me atrevo, es un privilegio estar en él, porque cobija, acompaña, siempre hay recursos nuevos que van evolucionando en este sentido. Además, organizacionalmente también el bachillerato dentro de los planteles de la propia escuela ha ido cambiando, ha ido dando respuesta a eso que la UNESCO manifiesta, ir quitando esos obstáculos, no solo para ingresar generaciones, sino para mantenerlas y proyectarlas a los estudios profesionales. Y prueba de ello es que en este país, y cuando menos en este siglo y medio, los cuadros profesionales y técnicos del mismo han surgido de este sistema de bachillerato. Quien ha conducido el país en todos los ámbitos, pues este bachillerato ha sido semillero que ha contribuido con la propia universidad. Exactamente. Bueno, les agradezco mucho. Con esto estamos concluyendo ya el programa del día de hoy, nuestro tercer programa. Quiero agradecer primero a la doctora Gabriela de la Cruz Flores su participación. Muchísimas gracias, Gaby. No, al contrario, gracias. Y a Miguel Ángel Álvarez Torres, también su participación en este programa, interesantísimas intervenciones. Y a todos ustedes, los invito a que participen en nuestros siguientes programas, los sigan viendo. Nos faltan 2 programas para terminar esta serie. Agradezco mucho las facilidades que nos otorgó la CUAED para poder realizar estos programas, al ISUE por toda su participación, a la Escuela Nacional Preparatoria en sus 150 años. Yo soy Hugo Escobedo, los vemos en un futuro. Muchísimas gracias.